Muy bien, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Juan Martín Enrico, especialista en soja del INTA Oliveros y coordinador de la red de soja del sur de Santa Fe. Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy Saludos bien, por ahí. muy bien. Te presento, bueno, mi nombre es Claudio Fiorgentile, uno de los conductores de Zona Rural. Lo tengo enfrente mío a Gustavo Farrori, médico veterinario de tantísimos años y sabe mucho de animales. Y vos sabés mucho del aspecto de la soja. ¿Cómo se viene, Juan? Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Claudio? Muy Muchas bien. gracias por la nota. ¿Cómo viene el tema? Mirá, si hacemos una analogía, ya me conocen en el ambiente, soy muy fierrero. Si hacemos una analogía, era una campaña para ir a buscar la pole position. Sí. Estaban dadas todas las condiciones para ir a buscar ese puesto número 1, y de hecho hubo algunos planteos más arriesgados para ir a buscarlo. Y veníamos bien, veníamos en una muy buena vuelta y nos pasamos de largo en una curva. Llegó enero. Sí. Hasta diciembre, en general, había algún retardo en la siembra, por una cuestión de que veníamos muy dulce en una primavera con muy buenos montos pluviométricos, mucha frecuencia de lluvias que siempre son bienvenidas, pero con tanta asiduidad retardaron un poco la posibilidad de implantación del cultivo. Con lo cual, algunos lotes se lograron implantar a fin de octubre, principio de noviembre, por algunos pulsos de siembra más tardíos, y en general no hubo grandes inconvenientes y sobró humedad. Tal vez si me preguntan, estábamos sobrados, holgadísimos de humedad. Y veníamos así con una frecuencia de lluvias semanales, hasta a veces dos episodios en forma semanal, con un muy buen crecimiento del cultivo. En la experimental hoy tenemos ensayos comparativos de rendimiento de distintos grupos de madurez para hacer un reconto rápido, desde un cultivar que puede estar con un ciclo de 110 días, 105, 110 días, algo muy cortito, hasta ciclos muy largos que son más propios para la zona centro-norte de nuestro país. Que estamos hablando ya de ciclos de 140, 45 días, 145 días de cosecha. ¿Y cómo? El desarrollo había sido muy bueno, Sí. muy bueno, excelente. Entonces uno miraba un grupo corto y veía que en realidad parecía un grupo típico de la zona, porque esas condiciones de radiación, de humedad, le habían permitido desarrollar de una forma excepcional. Hasta que llegó, les comentaba, enero, y ahí nos comimos la curva, dejó de llover, y ahí enero marcó las diferencias a nivel regional. En la zona litoral, las lluvias fueron muy erráticas, hubo muy pocos acumulados. Fue un poco distinto hacia el centro oeste de la provincia. Ahí enero tuvo algunas precipitaciones que fueron claves, con lo cual en esa zona vamos a tener tal vez una muy buena cosecha si esto continúa así, porque en febrero ya se acomodó todo. En febrero volvieron las precipitaciones en forma ya más generalizada, los frentes de tormenta fueron amplios. El tema fue enero nos definió el partido. En general, al tipo de soja que usamos acá, los grupos de madurez que usamos y las fechas típicas de siembra que se están usando en nuestra zona, que son de principios, mediados de noviembre, lo agarró el cultivo en su momento crítico, que es en el momento que empieza a definir el número de granos, que es el componente asociado por excelencia con el rendimiento. Entonces nos agarró el cultivo en ese momento crucial, que la vaina se tenía que cuajar, que tenía que quedar agarradita ahí al nudo y empezar a llenar el grano. Ahí hubo una diferencia entre, según el largo de madurez que uno estuviera usando y el momento de la fecha de siembra, con lo cual algunos los agarró en el inicio del cuajado, según el ciclo, y a otros los agarró ya más queriendo llegar a inicio de llenado de grano, con lo cual el impacto que vamos a tener en el rendimiento va a ser diferencial según en el momento que agarró el cultivo a la planta este estrés, que fue un estrés prolongado. A diferencia de otros años, no tuvimos tantas olas de calor. Es decir, eventos furiosos de temperatura con estrés hídrico fueron en la segunda quincena de enero, cuando campañas previas hemos tenido incluso ya eventos de estrés termohídrico temprano a fin de diciembre,
E incluso recuerdo una campaña tremenda que arrancamos ya a principios de diciembre con olas de calor. Entonces, desde el punto de vista térmico, solamente sufrimos mucho en esa última quincena de enero, que fue muy sofocante, combinada con estrés hídrico. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que esos grupos que yo le contaba que eran grupos muy cortos, que no son los típicos de la zona, están con algo de retención foliar, están con baja carga de vaina y con una posibilidad de rendimiento que no creo, por la carga que tienen en cada nudo de vainas, no creo que superen más allá de los 2.800, 3.000 kilos. Y están entrando ya en breve a madurez fisiológica y en 10, 15 días se podrían cosechar. Un poco bajo el rendimiento. Un lote normal, ¿cuánto estaría rindiendo en la zona ahí centro? Es importante pararnos en qué lugar, ¿no? Claro. Porque vamos a decir, che, mirá, ¿cuánto estaríamos hablando de un lote de buena calidad en Luis Palacios o una de mala calidad en Luis Palacios versus uno de Carlos Pellegrini? Y la diferencia es diametral, es gigantesca. Rindes promedio normales en la zona de Carlos Pellegrini, Landeta. Sí. San Genaro mismo. ¿Sí? En la ciudad de San Genaro también estamos ahí muy pocos kilómetros. Están muy cerca, pero San Genaro es más mechadito. En San Genaro tenés algunas zonas un poco más irregulares que tenés algún bache ahí de un menor rendimiento, pero también tenés muy buenos lotes. Es un poco más heterogéneo, pero obviamente sí, también San Genaro tiene muy buenos suelos, igual que Totora. Uno más se acerca al Cargarañá, más a la costa de Río o el Arroyo Monje, y ya la productividad de los lotes va cayendo, con lo cual la expectativa de rendimiento de esos lotes siempre es un poco más baja a priori, ¿no? Pero un rendimiento que hoy deberíamos estar en condiciones normales no debería bajar de 40 a 42 quintales. Una muy buena campaña es todo por arriba de eso. Cualquier rendimiento que esté superando ese rinde, estaría hablando de una muy buena campaña. Lo que pasa es que también hay que pensar que hubo mucho maíz, hubo mucho trigo. Estamos hablando de una campaña récord de trigo. Uno no tiene que perder de vista el sistema. Con lo cual tenemos muchas hojas de segunda. Y no hablamos de las hojas de segunda, y déjame mencionarlo, es tal vez el cultivo que más sufrió. Claro. Y que más le costó crecer por las condiciones en las cuales fue implantado. Fue sembrada en suelos que prácticamente sin nada de agua. De hecho, nosotros hicimos un análisis del contenido hídrico en una siembra que fue a fin de diciembre, y ahí hubo, gracias a esa recarga de diciembre, un perfil arriba que había llegado a juntar 150 milímetros. Si uno se pone a pensar a vuelo de pájaro, ¿qué necesita una soja de segunda? Necesita 450 milímetros. Fíjate. Y arrancaba con 150, 160, depende de donde estés parado. Imagínate que arrancó, según la posibilidad de siembra, entre mediados de diciembre y fin de diciembre, según como uno pudo acceder al lote, y se le cortó el agua. Y ese estrés lo estamos viendo desde acá en Santa Fe. Casualmente ayer regresé de un viaje hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, hasta la zona de Saladillo, 25 de Mayo, Valdés, y en general el cultivo de soja de segunda ha sufrido muchísimo, tiene muy mal desarrollo, mucha heterogeneidad, incluso hay lotes con zonas directamente muertas, que no, el cultivo no ha emergido o se ha secado. Y acá en la zona de Santa Fe, según donde estés parado, hay algunos cultivos que se están empezando a recuperar, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de ser implantados un poco más tarde, con lo cual tuvieron algún changüí de poder estar vegetando y aguantando la esperando la lluvia, y eso se están respondiendo efectivamente a las precipitaciones de febrero y empezando a crecer activamente. Con lo cual es una estrategia que es válida, pero juega mucho con la fecha de helada. Si tenemos una campaña con una fecha de helada temprana, es posible que esos cultivos no estén llegando a madurez fisiológica. Bien. Con lo cual ahí es un problemita siempre de la decisión. Retraso, espero una recarga, limpio bien el lote. Ese es otro gran tema, el escape de malezas. Muchas veces el apuro de la siembra de las hojas de segunda llega a hacer buenos controles y el cultivo convive en las fases iniciales con la maleza. Pero en general, el cultivo de soja de segundo lo veo en todo lo que es norte de provincia de Buenos Aires, flojo, y sur de Santa Fe también. La soja de primera, te repito, hay lotes que van a ir a muy buenos rindes en toda esta zona que nombraba,
Y en la zona nuestra, en alrededores de Olivero, lo que estoy viendo es que la carga de vainas no bajó tanto, pero no creo que superen los 4.500 kilos, 4.200 kilos, porque lamentablemente sí tuvimos algo de aborto de vaina, y ahora estamos dependiendo de alguna otra ayuda, alguna precipitación para compensar un poco esa pérdida de número de granos con aumento del peso de grano. Lo que tiene el cultivo de soja, a diferencia de cualquier otro cultivo, eso la hace única, que el tamaño del grano lo define muy, muy, muy tarde. Es decir, cualquier cultivo te define el tamaño potencial de su grano a los 7, 10 días de que el cultivo floreció. Es decir, un maíz, un trigo. En cambio, el cultivo de soja, la definición del peso de grano es muy, muy prolongada. Entonces vos tenés un llenado de grano muy largo, de 35 días, 38 días, y el peso final del grano se da casi al final de ese periodo. Así que mira vos. eso es una particularidad. La belleza de la soja, esa plasticidad. Cuando hablan de que la soja es plástica, sí es plástica, sí, realmente es un cultivo maravilloso, porque incluso, no lo comenté, en algunos de los grupos madres que tenemos sembrados, sí, hubo una refloración. Es decir, cuando el cultivo volvió a tener condiciones de agua, de disponibilidad hídrica, y todavía estaba generando alguna extensión de nudos y extensión de hojas, volvió a florecer. Así que entonces uno hoy tiene, en algunas ocasiones, en algunos cultivares, nudos con una vaina completamente desarrollada y llenando grano, tiene una vaina a mitad del camino de crecimiento y tiene una flor. Todo al mismo tiempo. Hay una pérdida de la sincronía en esa planta, por culpa de ese estresazo que tuvo desde mitad de enero en adelante. Juan, te hago una pregunta. Tengo una inquietud por saber, cuando se producen muchos quintales de soja por hectárea, ¿no se pierde calidad en cuanto a la proteína o los ácidos grasos del aceite? Sí, normalmente está asociado, en alta correlación, a medida que aumenta el rendimiento, hay un efecto de dilución del nitrógeno. La soja va capturando nitrógeno tanto del suelo como de la fijación simbiótica de nitrógeno, y llega un momento que si hay una gran fijación del número de granos, ese nitrógeno capturado es repartido entre más bocas que alimentar. Claro. Realmente también es verdad, y se ha comprobado, que aquellos cultivos que están creciendo con muy buena tasa, muy buen desarrollo y alto nivel de fijación de granos, también son casualmente los que más fijación biológica alcanzan. Y lo que hace que mucho del nitrógeno que va a extraer ese grano venga de la fijación biológica y no sea extraído del suelo. Pero es verdad que sí hay un decrecimiento del nivel proteico. Juan, lo que ocurrió con la campaña de trigo también, muchos rinde, pero claro, proteína... exactamente, una gran dilución proteica. Es una campaña que te pones a charlar con cualquier colega, cualquier productor y dicen, y es un 2x1. Exactamente. Fue un récord histórico para todo Santa Fe. Es decir, yo en estos 20 y pico años que estoy dando vuelta por el sur de santafesino, en la zona nuestra nunca había escuchado rendimientos de 9.000, 10.000 kilos que realmente se alcanzaron a nivel de lote, no de parcela experimental, que lo hemos llegado a lograr, porque siempre la microparcela tiene una sobreestimación de los rindes, pero cuando uno lo lleva a un lote hecho y derecho, 20, 30, 40, 100 hectáreas, sabemos que la heterogeneidad de los lotes hace que los rendimientos sean un poquito más bajos. Pero bueno, fue un campañón. Podemos decir que recuperamos una de las tantas de trigo que se perdieron o que fueron malas, pero también era sabido que la soja segunda, arriba de ese rastrojo de trigo, iba a tener dos problemas: que iba a tener falta de agua, como dicho sea paso, lo medimos y lo determinamos, y otro problema es que generalmente las siembras sobre grandes volúmenes de rastrojo no siempre son las más óptimas por más calibración de maquinaria que tengas. Realmente siempre hay algún problemita, y también, eso me lo he charlado mucho con colegas el día de ayer en una jornada, generalmente la tecnología que se utiliza para sembrar soja sobre trigo, esa siembra acortando espaciamientos entre líneas y a chorrillo, con lo cual ya sabemos que la distribución de esa semilla no es la ideal y hay mucha más heterogeneidad, no solo en la distribución entre plantas, entonces a qué tan equidistante está una planta de la otra, sino
temporalmente cómo nace una planta con la otra. Exacto. Y eso también hay mayor impacto de esa heterogeneidad en el nacimiento, espacio temporal, en siembras tardías, en siembras de segunda, de diciembre, respecto a una siembra de soja en primera, de noviembre típica, que no estaría penando por una heterogeneidad espacio-temporal. Juan, ha sido un placer tenerte, nos diste un pantallazo de cómo está la situación, soja de primera, buena, regular, la soja de segunda, bueno, regular a mala, pero así están dadas las cosas. Después vamos a hablar otro día con tus compañeros, vamos a nombrarlo esta tarde, la ingeniera agrónoma Evangelina Perotti, que es especialista en entomología, todo que ver en las plagas que han aparecido, y también la ingeniera agrónoma María Elena Lago, que es especialista en fitopatología, responsable del laboratorio experimental agropecuario del INTA Oliveros. Sabemos que tienen un gran equipo ahí en Oliveros y tienen el micrófono siempre disponible de LT23 y de Zona Rural cuando tengan jornadas de capacitación y todo lo como venimos haciéndolo los días jueves. Si me dejas un segundo paso, un chivito. Sí, cómo no. El 5 de marzo tenemos una recorrida, estoy manejando, como bien nombraste, estamos coordinando junto con Silvina García Lupo una red de ensayo combativo de rendimiento. Vamos a ir a visitar 2 de los sitios que están implantados en todo el centro sur de Santa Fe, en un total de 12 sitios. La idea es que se acerquen productores, colegas, a charlar de cultivo. Así como estuvimos charlando ahora contigo. Exacto. Vamos a hablar a campo, media horita, 40 minutos en cada sitio. Vamos a andar por Pueblo Muñoz, por Cameron del Sauce. Nos vamos a juntar colegas de INTA, colegas de empresas. Vamos a ver la nueva genética y vamos a charlar de cómo viene la campaña, qué nuevos lanzamientos hay y qué novedades tenemos en el cultivo. Es el 5 de marzo, después si querés te pasamos el flyer. Sí. Y invitamos a la comunidad agropecuaria a que se acerque. No será más de 40 minutos en cada sitio. Y bueno, para nosotros nos nutre mucho siempre estar charlando y discutiendo con colegas y productores de la zona. Exactamente, como muy bien lo vienen haciendo en tantísimos años que tiene el INTA. Te agradecemos tu tiempo y nos vemos en cualquier momento y charlamos. Gracias por la comunicación y un gusto, y más adelante si quieren hacemos un cierre de campaña. ¿Cómo no? Chao, hasta la próxima. Hasta luego, muy amable, hasta luego. Muy bien, así pasaban las palabras del ingeniero agrónomo Juan Martín Enrico, especialista en soja del INTA Oliveros.